El Viltrumita que cambió para siempre el mundo de Invincible llega a la escala 1/12, con una figura que no busca sentirse como una simple alternativa, sino como una interpretación que se toma al personaje mucho más en serio de lo esperado. Pedía una figura con presencia, peso visual y esa sensación dominante que Nolan transmite cada vez que entra en escena. Pero lo interesante aquí no es solo verlo finalmente representado, sino ver cómo las marcas third party también empiezan a subir el estándar de calidad con propuestas cada vez más ambiciosas. Así que quédate porque en este video vamos a descubrir si este realmente es demasiado bueno para ser third party, o si detrás de esta primera impresión todavía hay detalles que frenan el impacto. La presentación es sencilla, con una caja principal y una pequeña para los accesorios. Aquí vemos un diseño enfocado en el personaje creado para protegerse del copyright, algo de lo que ya estamos acostumbrados. Así que sin nada más que detallar, vamos a ver con qué viene dentro del empaque. Omni-Man viene en presentación de 2 blisters. En el primero tenemos la figura junto con 4 pares de manos, brazos cruzados con un sistema para facilitar su montaje. Aquí vemos cómo se conectan, ahí están unidos y así se verían. Podemos desde aquí ya notar el excelente nivel de esculpido, también el trabajo de pintura, y además vienen con algo poco usual que es articulación en los hombros, además de los puntos donde se conecta directamente con la figura. Aquí vemos un adelanto de lo que nos espera con esta presentación de Omni-Man. En el segundo blister tenemos la parte del cuello y una pieza adicional para reemplazar en la figura. Ahora, para continuar con los rostros, vamos a armar a Omni-Man. Entonces tomamos la figura y vamos a quitar esta pieza del pecho. Es fácil de quitar, desde aquí sale, ok. Y también tenemos que quitar el cuello y esta cabeza. Entonces esto suele salir junto, ahí está. Y vamos a poner esta pieza. Entonces esto aquí se conecta. Ahí hizo clic fácilmente. Y ahora ponemos la cabeza. Entonces conectamos, se ve muy bien, pero tenemos este gap en la parte de atrás. Por eso es necesaria esta pieza que viene con los accesorios, que aquí incluso vemos parte de las canas de Nolan en la parte de atrás. Quitamos la cabeza y ponemos esta pieza así. Entonces ahora sí se ve bien, no tenemos ese gap y nos da buen rango de movimiento. Ahora seguimos con el pecho para terminar de armar la figura. Entonces aquí pasamos esta parte por acá de la cabeza y esto entra muy fácil. Tiene ahí unos pines de conexión, entra bastante fácil. Listo, ahí lo tenemos. Ya quedó armado Omni-Man. Y ahora sí vamos a revisar los rostros. Rostro neutro base que viene con un excelente esculpido, donde se define muy bien las líneas de expresión. Vemos también que cuidan el trabajo específico del bigote, característico del personaje, y con la pintura definen bien partes como los ojos, los labios y toda la parte del cabello, que además de estar pintado correctamente tiene luces que le dan un mejor acabado general. Rostro enojado con los dientes apretados, donde el esculpido se enfoca especialmente en esta zona, dándole énfasis a la expresión. Rostro relajado con los ojos cerrados o meditando, algo poco común en las figuras de acción, pero que se agradece porque nos da variedad en el display. Y rostro gritando de ¡Piensa, Mark!, que viene con un excelente esculpido. Vemos cómo detallan la boca, cómo refuerzan la expresión a partir de la pintura en los ojos, también cómo trabajan los dientes. Y algo que me está volando la cabeza, recuerden que esto es una figura bootleg, es hasta este nivel de detalle en el esculpido, las arrugas alrededor de los ojos. Entonces apenas estamos viendo las partes iniciales de la figura y ya empieza a sorprender desde diferentes aspectos. Vemos también que algunas piezas se parecen mucho a figuras que ya conocemos, como por ejemplo la presentación y el estilo de las manos, y algunas partes de su arquitectura en general. Entonces estos son los accesorios de Omni-Man y son bastante buenos. Esta figura y su marca Sunrig sorprenden por la innovación y el nivel de detalle que proponen. Vemos que el esculpido es algo que no habíamos visto anteriormente, es completamente nuevo porque es un personaje nuevo, pero sabemos que las marcas suelen replicar moldes de otras figuras, pero este no es el caso. Vemos aquí el nivel de detalle en los músculos, la tensión de la tela spandex en los puntos altos de la musculatura, y aquí cómo cambia la textura para los guantes y para el pantalón. También vemos el trabajo que hacen en las botas, y aquí tenemos una estética familiar a Mafex, así como en la parte de los hombros tenemos una estética más familiar como a Revoltech, y eso es una de las partes donde considero que es innovación, porque si lo revisamos un poco parece un híbrido
entre la arquitectura de Amazing Yamaguchi. Yo no tengo una figura de esas, entonces les muestro aquí Mestoys, donde tenemos estos ball joints en los hombros, que en lo personal no soy fan de ellos porque me parece que ya pierde mucha estética por lograr más rango de movimiento, pero entiendo cuál es el objetivo, y es lograr poses extremas, y esta figura lo logra. También tiene la estética muy parecida a Mafex. Fíjense lo que les mencionaba de las botas, los músculos y ese aspecto cómico en general que ya es muy característico de Mafex. Entonces la figura toma lo mejor de los dos mundos, toma la arquitectura que le permite más rangos de movimiento como Amazing Yamaguchi, y le permite esa estética comiquera que ya ha logrado Mafex. Esta figura también vemos que logra combinarlo muy bien, porque por ejemplo aquí protegen bien esos ball joints, piensan bien esta pieza, y a pesar de que por ejemplo yo pongo la figura así de frente, está muy bien oculto con esta pieza del hombro, cosa que no ocurre con el Spider-Man, que aquí los hombros sí están muy a la vista. En Omni-Man también notamos que el trabajo de esculpido sorprende en la parte de la espalda, vemos que la definición es muy buena, e incluso tenemos muy buen esculpido para las piernas. Al compararlo un poco con Mafex, vemos como aquí las piernas son un poco más delgadas, y aquí incluso cuidan los pliegues en la parte de atrás. Entonces es una figura que es muy propositiva en muchos ángulos, y que llega a definir un personaje que muchos queríamos. Entonces suele ser normal que tomen un molde. Por ejemplo, hay muchos custom de Omni-Man basados en Mafex, y justamente en Magneto reemplazan la cabeza por una custom, esculpen el símbolo del pecho y ya queda. Pero aquí la marca no hace eso, hace un híbrido e innova desde ese punto. También vemos aquí como los cortes que logran para más movilidad, tomando toda la esencia de Revoltech, pero cuidan que la integración sea buena y que la estética funcione. Entonces logran ese equilibrio entre movilidad y estética que es ideal para una figura de esta escala. En cuanto a la pintura, la figura presenta la paleta de colores característica de Omni-Man que conocemos de la serie. Tenemos este rojo vibrante en el pantalón y en la capa, que contrasta con la parte blanca del uniforme, que no se ve solo blanca sino un poco grisáceo, y eso es por el excelente trabajo de sombras y luces. Aquí vemos que el músculo, por ejemplo, está iluminado por la base blanca, pero luego están las sombras en la parte de los músculos, en los bíceps, los tríceps, el hombro, aquí en la parte del pecho. Entonces tienen un trabajo muy bueno en las sombras. También vemos que aquí en el pantalón cambian hacia sombras rojizas para el pantalón, e incluso aquí en la bota también tenemos esas sombras. Pero lo que más sorprende es que también lo hacen por detrás. Aprende SH Figuarts, aprende Bandai. Ya sabemos que yo siempre menciono este tema porque es algo que debería ser siempre así, y podríamos pensar por detrás para qué si tiene la capa, pero ellos cuidan que esté muy bien sombreado por ambos lados, y eso se agradece y me parece sorprendente para esta figura. Pero no solo lo hacen con la figura en general, sino también con las piezas que están pensadas para evitar el copyright. Fíjense que aquí en el pecho tenemos sombras en la parte alta y entre los pectorales, y también en este rostro que se inventaron vemos sombras en las mejillas, también aquí en la clavícula. Entonces no solo se quedan con trabajar muy bien la figura en sí, sino también estas piezas que sabemos que son útiles solo para pasar el copyright. En cuanto a los acabados, la figura tiene una aplicación de barniz mate general que hace que se refleje muy bien la luz y le da un aspecto muy premium, junto con el estilo y la tela de la capa. También vemos que incluso cuidan las partes que siempre están descuidadas en otras figuras, como las articulaciones, las rodillas, los codos. Todo tiene aplicación de barniz. Eso le da un acabado mucho más completo y sube mucho el nivel de la marca y de la figura en sí. Como ya lo hemos venido diciendo, la figura no solo está destacando por darnos una representación de un personaje que estamos buscando, tanto en marca con licencia o sin licencia, sino que también nos está dando un nuevo nivel en cuanto a cómo debe ser una figura. Porque está por encima de Mafex, está por encima de SH Figuarts, y no lo tengo que decir yo, ustedes lo están viendo en lo que hemos estado revisando de la figura. El plástico se siente sólido, la calidad es muy cercana a Mafex, me atrevo a decir incluso que mejor. Movemos un poco las articulaciones y nada suena, tampoco está flojo, fíjense, lo movemos y todo está en su punto. Así que es una marca aparentemente nueva, pero desde ya pusieron la vara muy alta
y el control de calidad es excelente. Entonces no es solo como presentar una figura que todos estamos buscando, sino presentan un nivel de calidad que pocas figuras tienen a este precio y a esta escala. Entonces vemos que los materiales son muy buenos, el acabado es muy bueno, la pintura es buena y en general la figura sorprende en su conjunto. La capa también está en muy buenas proporciones, no es tan larga como las de Batman y tampoco es corta. Tenemos un alambre en la parte de abajo y en los laterales hasta el pecho, lo que nos permite posarlo de esta forma sin que se caiga. Esto es porque la tela es liviana pero de muy buena calidad. Vemos que es un poco elástica y se siente de buena calidad. El alambre también es resistente y pues nos permite, por ejemplo, este tipo de efectos. Eso me parece un plus porque suele haber capas que no tienen alambre por todas las partes y suelen caerse, sobre todo porque no están bien ancladas a la parte del pecho. Y aquí ya vimos que incluso por ser una pieza separada se facilita mucho el anclaje de la capa en sí. Entonces me parece muy buena manera de trabajarla, tiene buenas proporciones, tiene buen acabado y luce bien en conjunto con la figura. Pasando a la escala, este Omniman funciona bastante bien con figuras de diferentes líneas, aunque cada una maneja estilos y proporciones muy distintas. Al ponerlo junto a Goku y Vegeta de SH Figuarts, el contraste de estética es claro. Dragon Ball tiene una lectura más compacta, pero en altura Omniman encaja bien. Se siente más grande, como debería, sin verse fuera de lugar dentro de la colección. Con Rogue y Magneto de Mafex, la comparación ayuda a leer mejor sus proporciones, junto a un cuerpo femenino y uno masculino. Aquí mantiene esa presencia fuerte con una proporción que se siente bastante equilibrada. Y al ponerlo junto a Batman y Superman de Mafex, la integración también funciona. Omniman conserva su presencia, que encaja bastante bien dentro de displays de superhéroes en escala 1:12. Cuenta con una altura aproximada de 16.5 centímetros, así que visualmente funciona muy bien para representar a un Nolan imponente y con la presencia que necesita Omniman dentro del display. Ahora vamos con las articulaciones y algunas decisiones de diseño que son innovadoras en esta figura de Omniman. Empezamos por el cuello, buen rango de movimiento y sin limitaciones. Puede mirar arriba para las poses volando, aunque aquí se apoya mucho en la articulación de la clavícula, y para abajo para poses más desafiantes. Los brazos desde el hombro pueden girar 360 grados y elevarse a los 90 grados con mucha facilidad. Aquí el movimiento es fluido y sin restricciones. También tenemos el movimiento de bíceps y tríceps, que acá sí es un poco limitado. Se puede dar el giro, pero no se los recomiendo porque se empieza a poner un poco rígido en el movimiento. También tenemos el giro en las muñecas, que este sí funciona muy bien, y articulación para abajo y para arriba con muy buen rango. Otro tema es la articulación del codo, que se supone que es de doble articulación, pero al moverlo está limitado. Fíjense que ahí aparentemente por los músculos, ahí es donde como chocan estas dos partes y ya no da más rango. Ese es el único que veo un poco limitado. Y ahora vamos con la articulación de mariposa, que aquí es donde se justifica un poco este diseño muy al estilo Revoltage. Entonces vemos que puedo mandar los brazos, por ejemplo así. Aquí básicamente el brazo sale de acá y por este hombro gira, lo que le permite, por ejemplo, cruzar de esta forma. Entonces eso nos permite aquí cruzar los brazos de una manera extrema y fluida, pero al mismo tiempo, depende del ángulo, esto se puede pues cubrir o acomodar. Quizás nunca va a haber una pose tan extrema, pero aquí estamos viendo el rango extremo de movimiento. También aquí para los brazos cruzados tomamos desde este punto y separamos el brazo. Aquí tenemos uno y ahora por este lado. Ahí se separan, fíjense, están pensados para eso. Y ahora tomamos las partes de los brazos. Entonces esta la tenemos aquí, tenemos el mismo joint y se pone por este lado. Ahí ya queda, fíjense. Y ahí ya tenemos el otro y ahora unimos desde esta parte. Conectamos y ahí ya tendríamos los brazos cruzados, que cubren muy bien los joints, que les dan más rango a la articulación de mariposa y le da un aspecto muy bueno para las poses en el display. Vamos con el torso, que puede moverse para adelante con muy buen rango por los dos cortes de aquí y para atrás, donde no presentan ningún gap y también tenemos un excelente rango. Y con la cintura, que el movimiento es muy fluido. Fíjense que puede moverse en diferentes direcciones, incluso puede girar 360 grados, pero no hay ruido de fricción. Y con las piernas, que logran un muy buen split, no es de 180 grados y es muy parecido a las de Mafex.
Aquí la ingle es en plástico semi flexible, no se deforma tanto como en SH Figuarts, pero sí le da mejor rango de movimiento. También las piernas se elevan a los 90 grados y las rodillas tienen doble articulación. Todo esto muy similar a Mafex, es como tomaron la idea y la mejoraron. Sin embargo aquí, espero que sea mi copia, es un poco difícil de devolver la rodilla, hay que acomodar y ya queda. Finalmente los tobillos giran 360 grados, se mueven para abajo, se mueven para arriba y articula la punta del pie. Después de revisar la figura completa, creo que este Omniman de Zumbrick queda en un punto muy especial, porque no solo sorprende por representar bien al personaje, sino por la forma en que lo hace. Esta figura se siente ambiciosa, sólida y mucho más cuidada de lo que uno podría esperar de una marca third party que apenas empieza a llamar la atención. Y eso es lo más interesante. Zumbrick no llega con una figura correcta, llega con una propuesta que pone el nivel muy alto. Hay intención, hay innovación y hay una calidad que hace que este Omniman se sienta como algo más que una simple alternativa no oficial. De hecho, podría estar fácilmente entre las mejores figuras del año, especialmente por lo mucho que logra combinar presencia, experiencia en mano y fidelidad al personaje. Así que, ¿es demasiado buena para ser third party? Para mí, sí, porque demuestra que cuando una figura está bien pensada, una marca third party también puede competir con mucha seriedad dentro del mundo del coleccionismo. Y este Omniman es apenas el inicio. Espero de verdad que Zumbrick siga explorando más personajes de Invincible, porque aquí dejaron una primera impresión bastante fuerte. Y ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que este Omniman de Zumbrick realmente sube el estándar para las figuras third party? ¿O todavía hay puntos en los que pudo mejorar? Te leo en los comentarios. Y si este análisis te ayuda a mirar la figura con más detalle, apóyame con tu like, suscríbete al canal y acompáñame en las próximas reviews. También te dejo en la descripción los links a mis otras redes sociales y al canal de noticias en Instagram, donde seguimos compartiendo novedades, lanzamientos y contenido para coleccionistas. Y recuerda, en Figment Collectors cada figura cuenta su propia historia.